Buenas. ¿Queréis celebrar un evento y generar entradas de forma gratuita? ¿Queréis organizar reuniones, como en mi caso, con familias y preferís que sean ellas las que elijan a qué hora les viene mejor? Creemos entradas con Eventbrite. Si te gusta lo que ves, dale al like y suscríbete. ¡Empecemos! Lo primero que haremos será entrar en la web de Eventbrite y nos registraremos. Pulsamos en iniciar sesión y si nunca nos hemos registrado, nos pedirá algunos datos. Rellenamos todos los campos que sean necesarios y pulsamos en registrarse. Pueden salir pantallas para guiarnos en la creación de un evento, pero podemos salirnos y yo os cuento. Una vez registrados, pulsaremos en crear evento. Dentro de información básica pondremos el nombre del evento. Seleccionamos el tipo de evento y la categoría y subcategoría. No nos hacen falta introducir etiquetas. Esto sirve para que encuentren tu evento y el nuestro será privado. Podemos detallar quién es el organizador y más abajo elegimos la ubicación del evento, en mi caso evento online, así como la fecha y hora. En mi caso también seleccionaré evento individual, porque solo se realizará un día, pero la opción de eventos recurrentes nos viene genial para ofrecer reuniones o eventos a lo largo del tiempo. Terminamos de completar cuando comienza el evento, fecha y hora y cuando termina. Al pulsar en guardar y continuar nos llevará al siguiente apartado. Dentro de detalles, si queremos, podemos poner una imagen. Yo pondré el logo del colegio. En la descripción rellenaremos el apartado de resumen y podemos poner más detalles. De nuevo pulsamos en guardar y continuar y nos llevará a página de eventos en línea. Aquí no necesitamos rellenar nada, podemos pulsar en omitir. Ahora accedemos a entradas. Dentro de entradas añadiremos las entradas para cada turno. En mi caso selecciono entrada gratis y pongo el nombre a cada entrada en el que aparezca la reserva completa que realizarán, incluyendo la hora que desean las familias para la reunión. En cantidad es importante seleccionar una siempre que queramos tener una familia por turno. En fecha de inicio y hora de inicio podemos dejar la fecha que nos pone por defecto, para que puedan reservar en cuanto les enviemos la URL. En fin de ventas y hora de finalización dejamos la que viene, que será el día de la reunión, para que tengan hasta el último día para realizar la reserva. Una vez creada la primera entrada, ahora hacemos tantas copias como necesitemos, cambiando las horas de la reunión. Podemos dar en publicar, pero no hace falta, lo haremos luego. Ahora iremos a la izquierda de la página, donde pone opciones de pedido y pulsamos en formulario de pedido. Dentro de recopilar información mantenemos solo comprador y activamos personalizar preguntas de finalizar compra, marcando para que se incluyan y requieran nombre, apellidos y dirección de correo electrónico. Más abajo, en opciones de registro, podemos poner un título y también completar las instrucciones para tus asistentes. Una vez creadas las entradas, en el panel de control podemos indicar que nuestro evento sea privado, para que solo lo vean las personas que tienen el enlace. Con todo esto, ya podemos publicar las entradas. La URL la tenemos dentro de la sección panel de control, al final de la página. Las familias lo verán de esta manera y tendrán que dar al botón registrar, eligiendo la entrada que deseen, seleccionando uno en el desplegable y haciendo clic en registrar. Ahora tendrán que introducir el nombre, apellidos y correo electrónico y vuelven a pulsar en registrar. Si nosotros queremos hacer seguimiento de las reservas que van realizando, entramos en gestión de asistentes
y dentro de asistentes podremos descargar en PDF un listado de las familias que han reservado o han cogido entrada, con su hora asignada. Espero haberte ayudado y haberme explicado bien. Si te ha gustado el vídeo y no quieres perderte los próximos, suscríbete. Un saludito, adiós.